la epístola del apóstol Santiago, carísimos, poned en práctica la palabra divina y no os contestéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, parécese al hombre que contempla en un espejo su rostro antiguo y que luego de mirarse se va y se olvida al punto de cómo es. Mas quien contemplar atentamente la ley perfecta de libertad y perseverar en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, este será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se precia de tener religión, sin refrenar su lengua, engaña su corazón y la religión suya es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en preservarse de la corrupción de este siglo. El Evangelio es según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedidlo y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Llegó el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído en mí, que yo salí de Dios, salí del Padre y vine al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen los discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todas las cosas y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Y estamos realmente apurando estos últimos días de Pascua, y la Iglesia ya nos prepara casi no de inmediato para este gran evento de la ascensión del Señor, un evento que se mantuvo realmente casi en anonimato, porque ¿quiénes controlan a Jesús subiendo al cielo? Poquísimos. Y por eso el Señor lo que quiere es que creamos el testimonio de sus testigos. El Señor pudo haberse manifestado de un modo mucho más aparatoso, haber hecho públicas muchas de sus obras, haberse aparecido a los de Sanedrín, a Pilatos, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque los planes de Dios, su pedagogía, no tienen nada que ver con nuestros planteamientos, y exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Le dicen los apóstoles: ahora sí hablas claro, ahora te entendemos. No tenían ni idea. ¿Por qué? Porque aunque tengan buena voluntad, aunque tengan buenos deseos, sin la ayuda del Señor es imposible que entendamos nada, ni que hagamos nada bueno, porque somos incapaces de eso. Porque nuestra salvación es un negocio sobrenatural que va más allá de mis fuerzas. Y por eso el Señor tuvo que venir, tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse uno de nosotros en todo igual menos en el pecado, para enseñarnos ¿a qué? A vivir una vida nueva en este mundo que es un destierro provisional, que es un banco de pruebas. ¿Para qué? Para el verdadero fin de nuestra existencia, que es el cielo. Y el Señor vino a enseñarnos con su ejemplo. ¿Qué dijo el Señor después de que lavó los pies a los apóstoles el Jueves Santo? ¿Habéis visto lo que he hecho? Hacer lo mismo, os he dado ejemplo. Por eso las palabras pueden ser clarísimas, pero si no se traducen en obras, son viento que se va. Y la vida cristiana es vida cristiana, no es una teoría filosófica, no es una utopía moral, no es una propuesta filantrópica para hacer sostenible el mundo y la economía.
La vida cristiana el cristianismo no es un laboratorio de iniciativas y modas para ver cómo vendemos la salvación. Eso no es el cristianismo. Esas son las falsas religiones que hay en el mundo. Son falsas religiones, todas, menos el cristianismo, que es el catolicismo, no hay más. ¿Por qué? Porque la religión cristiana, la que Jesucristo fundó en él y con su iglesia, es la única que es sobrenatural. La única. Las demás son todas invenciones, proyecciones humanas, todas. Y por eso es absurdo, es una blasfemia hablar de algo interreligioso. No hay que dialogar, hay que convertir, hay que anunciar el Evangelio. ¿Qué hacemos nosotros comiendo con budistas, con hinduistas, con musulmanes, con judíos, con protestantes? Hay que predicarles el Evangelio y decirles, están ustedes equivocados. Eso es este ecumenismo, que es la bandera de esta falsa iglesia, no es cristiano. El único ecumenismo real es vuelvan a la fe que perdieron o conozcan la fe que no conocen y que les anunciamos. Esto así en grandes rasgos. Ahora, lo que Santiago se refiere en su epístola es mucho más concreto, es referido a nosotros. Nosotros hemos escuchado la palabra, sí, claro que la hemos escuchado. La vivo, la aplico, la escuché hace mucho tiempo. Cuando era pequeño y pantalón corto, escuché el catecismo. ¿Qué me queda de eso? ¿Alguna noción? ¿Cuánto conozco el Evangelio? Todos los domingos lo escucho, seguro. Me acuerdo de lo que el Evangelio me pide. Y fíjense, por eso es tan importante no caer en este falso engaño de pensar que ya estoy salvado, soy católico. Además, ya fíjense, yo me salí del modernismo, ya me sacudí hasta el último átomo de polvo del modernismo y ya estoy en la Iglesia Católica. ¿De qué te sirve eso si sigues pensando y viviendo como un pagano? Una vela a Dios y otra al mundo. En modas, en formas de pensar, en criterios. Me engaño. ¿Por qué? Porque a la hora del examen final, cuando me presente como se presentó anoche Monseñor Urbina ante el Señor, tus obras, es que, ¿cuáles? Hice lo que pude, ¿cómo que pude? O sea, no nos engañemos, estamos hablando de nuestra salvación. Y el Señor vino a salvarnos. Y vino a enseñarnos cómo vivir. Y por eso el espejo, el que tenemos que mirarnos todos, es el Evangelio. El Evangelio de Cristo que nos enseña la Iglesia Católica, no otros evangelios. Es el único espejo. Y si yo me veo y me voy y me veo y tengo aquí un tinajo de basura y no me lo limpio y sigo con ese tizne, ¿de qué me sirvió mirarme en el espejo? ¿De qué me sirvió? Claro, por eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que buscar vivir en la verdad de lo que yo soy, ante Dios, en lo concreto de mi vida. Porque Dios me ama muchísimo. Me ama por mí mismo porque soy criatura suya, pero me ama mucho más en Jesucristo porque soy hijo suyo en Él. Y tengo una dignidad que supera casi a los ángeles, porque los ángeles no fueron redimidos por la sangre de Cristo. Yo sí. Yo sí, cada uno de nosotros. Y tengo un cielo que me espera. Amo a Dios así, muchísimo. Tus obras nos corresponden. Entonces no le amas. En mis circunstancias, en mi estado de vida, con mi edad, con todo lo que soy. Amarte a ti significa, Señor, me veo en Jesucristo, en su Evangelio, y estoy continuamente confrontándome con Él. A ver, ¿en qué me diferencio? ¿En qué me alejo de esa imagen que tengo que encarnar en mí? Con tu gracia, lógicamente.
¿Cuánta gente va a los gimnasios, se pone una foto de estos musculones, que yo soy un alfeñique, y ahora, venga, a ver si pongo como él? Ridículo. Aquí no es un gimnasio. Aquí es imitar a Jesucristo en lo que Él me pide en lo concreto. Perdonas, devuelves lo que no es tuyo, pides lo que te conviene. Él va a hacer la obra en ti. Él le va a sacar el músculo a tu alma, no tú. Con tu colaboración sí, pero es Él. Claro, si no oramos, y oramos bien, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a salvarnos? Es imposible. El que no ora no se salva. Eso decía San Alfonso María de Ligorio, y con él todos los padres de la Iglesia. ¿Qué es orar? Es pedir a Dios lo que me conviene. ¿Qué me conviene? Mi salvación, mi santificación. Como me decía un muchacho en una prepa abierta, mira, yo a Dios no le pido nada, nunca me da nada. Ahora, aquí a mi amiga me da todo. Su amiga era esta estatuilla que se ponen aquí muchos, con la hoz y con la guadaña. Todo lo que pide me lo da. ¿Qué le pides? No, pues que me dé esto, la moto, tal, la tablet, y la chica de aquí y tal. Me da todo. Caramba. Señor, dame salud para seguir pecando. Dame más inteligencia para ganar más dinero y perder tu alma, no. Señor, dame fama. ¿Para qué? ¿Para endiosarte? No. Ahora me haces caso, me voy con otros, que a mí sí me lo van a dar, lógicamente. Y es la tentación de muchos hoy en día. Muchos hoy en día venden su alma al demonio, le piden todo lo que quieren, se lo da lógicamente, y después pierden su alma. La gran tentación para muchísimos y muchísimas. Entonces, Señor, yo te pido que me ayudes a salvarme y que me des pruebas para que yo pueda purificarme y que me ayudes a ser virtuoso como tú quieres que sea virtuoso en mis circunstancias, en mi matrimonio, como hijo, como esposo, como novio, como estudiante, como trabajador. Es que si mis padres, tus padres son los que has tenido y punto. Aprovecha lo que tienes. Entonces, si pedimos así, claro que el Señor nos va a dar lo que nos conviene. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y cuándo? Cuando a Él le parezca oportuno. Y claro, por eso, si pedimos sin atención, como papagayos, sí, no hay interés. Y si pedimos sin confianza, menos. O si acaso. ¿Cómo si acaso? Y luego, si pedimos sin perseverancia, entonces no nos interesa realmente. Y por eso tenemos que vivir de verdad de cara al Evangelio. Y dice, por eso el Evangelio y la palabra de Dios que se predica a través de él es como el maná. El maná que cogían los judíos todos los días era el mismo para todos. El mismo. Y para todos les sería diferente. Es un alimento del cielo. Y fíjense, el maná lo comían al inicio del día, desde pequeñito. Si un niño en su casa no escucha nunca la palabra de Dios, nunca ve a sus padres rezando, dando gracias a Dios, bendiciendo a Dios por las cosas que hay, ¿por dónde le va a entrar a este niño el deseo de conocer a Jesucristo? Le estamos cortando las alas. Y yo tengo en casa una Biblia increíble, encuadernada en cuero, llena de polvo. ¿Qué te sirve? ¿Es un adorno? No es un adorno. Y por eso tenemos que darle tiempo al Señor. Yo rezo siempre en la cama antes de dormirme. Y el resto del día a mis cosas. O sea, no le puedes dar 15 minutos de estar despierto, hincado al Señor para pedirle, agradecerle y alabarlo. No puedes, no tienes tiempo para eso. No. Es que estoy muy ocupado. Todo el día estoy muy ocupado. Soy un dependiente de un aparatito que me tiene totalmente hipnotizado. Adultos, niños y todo tipo de personas. Solamente
¿dónde están nuestras prioridades? Y por eso amemos al Señor como Jesucristo nos enseña a amarle, cargando la cruz de cada día, aceptando serenamente las circunstancias adversas, agradeciendo todo. Algo me sale mal, Señor, te lo agradezco porque aquí puedo ser más humilde, puedo ser más sencillo, puedo ser más comprensivo. Un éxito, gracias a ti, Señor, que me has dado la capacidad para hacerlo así. Alegrándome cuando veo el bien en los demás, en quien sea. Señor, menos mal que esto me hizo esta buena obra. Doliéndome de corazón cuando veo tanto mal, tanta miseria, tanto pecado, y me duele, no me atrae, me duele. Tantos jóvenes, tanta gente perdiendo su vida, sus cuerpos, sus almas, en este mundo que es de corrupción. Y luego dedicarme a hacer el bien, en la caridad, las obras de misericordia. No hacer a nadie lo que no quiero que me hagan, y hacer a los demás lo que yo quiero que me hagan. Ese es el Evangelio. Y luego dice Santiago, apartándome de la corrupción de este mundo. Ahí ha salido el mundo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si somos mundanos, nos engañamos. Es mejor ser un pagano abiertamente, un degenerado, y luego voy a misa. No, el mundano es el que le pone una vela a Dios, guarda las apariencias, y después vive como el mundo pide y ofrece y vende. Este mundo es nuestro enemigo, porque nos ofrece una felicidad alternativa al cielo que es falsa. Y os hay que discernir, usar de este mundo, sí, claro que hay que usar de este mundo, pero en tanto en cuanto me ayude a ir a mi meta. Y por eso no amar este mundo, lo uso, no lo amo. Porque el que ama al mundo odia a Dios, porque no se puede servir a los señores. Y es lo que ha hecho este modernismo, que en esta falsa iglesia el mundo es un aliado, es un compañero de viaje. Ya no hay que demonizarlo, por supuesto que no. Hay que colaborar con todos para hacer un mundo más habitable, más humano. Casi casi como si este fuese el paraíso. Es falso. Y es lo que venden, Y lo venden muy bien. ¿Por qué? Porque es muy atractivo. Jornadas Mundiales de la Juventud que instauró Boitigua. ¿Qué es eso? Una pachanga juvenil con un barniz de católico. Hacemos turismo, conocemos chicas interesantes, hacemos algún que otro ligue, alguna vocación sale por ahí, y eso es fe católica. Y luego abrazos y besos con protestantes y con todo el mundo. Y luego el Papa está aquí con nosotros, echando bendiciones para que esto sea... Es falso. ¿Ven? O sea, uno recorre todo lo que ha hecho esta falsa iglesia, ha sido esto. Y lo venden mucho, muy bien. No, es que ya por fin acabamos con la dictadura del clero. Se acabó ya eso. Ya la iglesia es de todos, ¿no? Ya pues todos participamos y todos ponemos voz y voto y todos podemos decidir y todos, y ahora las encuestas mucho más, lógicamente, porque ahora ya sabemos que tenemos una autoridad, tenemos un peso en la iglesia, no solamente los curas y la jerarquía. Y han metido las categorías marxistas de enfrentamiento de clases, la clase sacerdotal contra la plebe, para que así a ver si ya podemos instaurar los derechos de los fieles frente al absolutismo de los curas. Es el planteamiento, y lo han hecho perfectamente. Que el cura se haga laico y los laicos casi se hagan sacerdotes. Esto ha sido desde arriba, Es un planteamiento que ha sido querido desde arriba por estos falsos papas, este conocido Conciliabulum Vaticano II, y todo el modernismo que ha sido una protestantización de la Iglesia. Entonces, claro, es otra religión, es otra salvación falsa, es otro culto, es una liturgia totalmente adulterada desde la raíz, pero con un sabor, una fachada católica. Y esto yo vengo de ahí, Yo vengo de ahí. Y gracias a Dios me estoy dando cuenta, simplemente comparando. O sea, busquemos vivir en la verdad. Busquemos amar a Dios sobre todas las cosas.
conocer su amor sobre todas las cosas en nuestra vida y queramos corresponder. Señor, ese deseo que tú pones en mi alma es gracia tuya, quiero que le aumentes para que yo pueda darte aún más mi amor y corresponder mejor cada día y no tener miedo ni vergüenza, respeto humano de decirlo ni de vivirlo, y que toda mi vida sea una manifestación de eso, como cura, como monja, como laico, como lo que soy. Y por eso vivir como católico, vestir como católico, hablar como católico, descansar como católico, viajar como católico, playas, ciertos lugares, no puedo ir ahí, no puedo. Gente encuerada, en ropa interior y menos. ¿Qué hago yo ahí? ¿Dónde tomo el sol? En la terraza de su casa, solita. O sea, es un planteamiento radical, radical. Yo cuando era cura modernista iba a playas, más o menos decentes. ¿Pero qué hago yo? ¿Qué hace un cura ahí? No soy de acero inoxidable como nadie, ¿sabes? Y eso era totalmente lícito y permitido, porque así querían nuestros superiores, que hay que hacer como todo el mundo, o sea, no hay que escandalizarse de nada. Mundanos. Pues estos 3 días que siguen antes de la ascensión, ya eso no se hace, pero así la Iglesia lo hacía antes. Eran 3 días en los cuales la Iglesia invitaba a los fieles a rezar las letanías, grandes letanías, a hacer penitencia para prepararse mejor a la ascensión del Señor. Oye, pues si es Pascua, pero también un recordatorio de que tenemos que vigilar siempre. Y esto surgió en el siglo V, en Francia, en San Mamerto, que tuvo las grandísimas tribulaciones y persecuciones y pestes que había allí. Entonces, él instauró esto en su diócesis. Y luego toda Francia es por la Iglesia Católica. Es decir, el gozo pascual, la victoria de Cristo, es nuestra Pascua. Pero toda esta vez seguimos aquí batallando. Y por eso no tenemos que dejar las armas por ir a la fiesta. Vamos a la fiesta con las armas puestas, con la armadura puesta. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar vigilando, siempre. Y por lo tanto, pues preparémonos para esta grandísima maravilla que es ese cerrar, casi, el ciclo de nuestra salvación. Jesús se encarna, vive, muere, resucita, sube al cielo y nos promete que en 10 días más estaremos gozando de la plenitud de su gloria con el Espíritu Santo que nos dará. Pidámoslo, ansiémoslo, y todo esto con María. María no tiene que ser confirmada en la fe ni en la gracia. Los demás sí. Y ella siempre ha sido ese polo que ha mantenido unidos a los discípulos verdaderos del Señor. Claro, si queremos perseverar en la fe en estos tiempos, es con María, con la devoción filial a María, la auténtica, con ese ejemplo que ella da, porque ella es el reflejo más fiel de Jesucristo. Y con ella, y como ella, venceremos todas las mentiras, todas las herejías, todos los peligros que haya, porque ella los hace, ella pisó con su con su pie la cabeza de serpiente. No tengamos miedo. Somos niños pequeños y tontos, pero tenemos un Padre maravilloso. Jesucristo es nuestro capitán y María es nuestra madre. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nosotros mismos, por desgracia. Y que estas ideas, que estas reflexiones, después cada uno se quede con lo que le haga falta y profundícenlas. Luchen contra la disipación, luchen contra ese ruido inmenso que nos rodea, que se mete en nuestra alma. Hagan espacios de silencio en su día. Si yo le dejo a usted un día sin redes sociales, ¿morirá? ¿Qué va a morir, hombre? Vivirá mucho mejor. Mucho mejor. Se desintoxica. Hagan la prueba por sí mismos. ¿Qué hago yo enganchado a una tecnología que me está esclavizando cuando puedo esperar aire limpio? ¿Qué hago bebiendo refrescos que me están matando cuando hay agua limpia y pura? Vamos a beber agua limpia y pura, que sacia la sed, no da más sed, ¿no? Y dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. Es Él. Él es nuestro modelo, Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad y nuestro gran bien. Y que Él nos dé a todos esta gracia de entender lo que nos explica
cada día el Evangelio. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.